Bienvenido a una edición más de La Hora del Cóctel. En esta ocasión vamos a hablar del whisky y los cócteles con whisky. El whisky escocés y el whisky irlandés son destilados exclusivamente de esos países. Son algunos de ellos de una malta, algunos son de mezclas de maltas, algunos son mezclados y algunos son de una única planta. Es decir, hay muchísimos tipos de whisky. Hay toda una industria en Escocia y en Irlanda y en varios países del mundo donde se comercializa bastante el whisky. Sin embargo, hay 3 países que se destacan, o 4 países que se destacan por sus whiskies, que son Escocia, Irlanda, Estados Unidos y Canadá. Y en últimos años los whiskies japoneses se han puesto bastante de moda. Dentro de las clasificaciones de whisky, principalmente dominan el whisky escocés y el whisky irlandés. Y dentro de todos ellos hay una variedad de preparaciones y reglas que los distinguen a uno de otro. Es decir, por ejemplo, la presencia de la cebada, la presencia de distintos tipos de malta, la presencia del añejamiento, la presencia de alambiques, la presencia de barril. Todo esto le permite a un whisky obtener características distintas y de hecho muchos de los whiskies tienen un certificado de procedencia o una denominación de origen controlada o protegida. Es importante que sepas que cuando vas a comprar un whisky escocés, efectivamente es un whisky escocés y dentro de ellos hay una gran variedad de regiones dentro de cada uno de los países que hemos mencionado, como por ejemplo los whiskies de Kentucky en Estados Unidos o los whiskies de la isla de Islay en la propia Escocia, y así sucesivamente. Hay una serie de indicaciones de origen de la localidad donde fue producido el whisky. También hay regiones que son muy interesantes: el Lowland escocés, el Highland escocés, el Speyside escocés. Todo eso contribuye a los sabores del whisky. Por eso es que el mundo del whisky es tan grande y la historia del whisky es tan antigua. De hecho, si hablamos de la historia del whisky, es aceptado que la destilación se empezó a hacer por parte de monjes cristianos que ya de alguna manera en esos tiempos también hacían cerveza en abadías de Holanda y de Bélgica en los siglos IV y V, y empezaron a elaborar whisky alrededor de 1644. Hay distintas teorías al respecto y después las destilerías empezarían a crecer por ahí de 1780. Hubo muchas destilerías ilegales, hubo algunas que no lo fueron, y eso ha refinado el whisky hasta que en 1823 se empieza a restringir la licencia para destilerías y el whisky empieza a caer en una especie de crisis. El whisky ha caído en crisis, ha subido, ha bajado. Hay un manejo político en Escocia, hay un manejo político en Irlanda, y actualmente son muchas las marcas que ofrecen grandes whiskies a nivel mundial, y en muchísimos programas de televisión se ha hecho esto muy patente. Es importante que sepas que dentro de todas las destilerías más famosas como Balvenie, Kilchoman, Highland Park, Glenfiddich y otras tantas como Carhu, etcétera, tienen distintos procesos de malteado y es muy importante saber cuál es la diferencia. Pero hablemos de cócteles. En el caso de los cócteles con whisky, quizá el más famoso sea o algunos de los más famosos sean, por ejemplo, el whisky sour, el café irlandés, el old fashioned, pero hablemos, por ejemplo, del whisky sour. El whisky sour lleva jugo de limón, naranja y azúcar, y la intención de este cóctel es que sea una elevación de los sabores cítricos que tiene el whisky. Otros ejemplos
de los cócteles con whisky puede ser el Canciller, que es una versión un poco más dulce con Oporto, que es un vino portugués que tiene características bastante dulces. Si te das cuenta, los matices de uno con el otro son diferentes. O el Manhattan, que es algo más clásico, que lleva vermouth y lleva bitters. Tiene un sabor totalmente distinto. ¿Qué son los bitters? Son los amargos, como el amargo de Angostura. Y lo que se hace en los bitters es dar un sabor realzado y diferente a los cócteles. Un bitter normalmente se sumergen las especias o cáscaras de naranja u otro tipo de especias naturales, se sumergen en alcohol para obtener una concentración muy fuerte de amargos o de algún tipo de sabores especiales. Hoy hay muchos bitters, no solamente el amargo de Angostura, sino que existen bitters de naranja, bitters de whisky. Esto se ha convertido en toda una industria con varias empresas participantes. También existen otros cócteles que no llevan tanta presencia de alcohol, como puede ser el café irlandés, que es una especie de capuchino con whisky irlandés, obviamente. También está el millonario, que lleva Grand Marnier y clara de huevo, o el propio Dina, que lleva limón, miel y menta. Así es que las opciones para preparar cócteles con whisky son enormes, aunque lo más adecuado es que si vas a utilizar un whisky muy añejado, lo tomes directamente y lo puedes tomar con hielo, lo puedes tomar con un poco de agua o lo puedes tomar solo. Sin embargo, en el caso de los whiskies más jóvenes, ahí sí puedes hacer una mezcla y obtener cócteles maravillosos. Con esto terminamos la hora del cóctel y déjame decirte una cosa más, que si tienes alguna pregunta de nuestros cursos o alguna pregunta de cócteles o de mixología, la puedes dejar aquí en YouTube en la caja de comentarios. También no te olvides de darnos like, suscribirte y compartirlo con tus amigos o con tus socios del bar. Y nos vemos en una próxima ocasión en la hora del cóctel.